Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, os escribo mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y anda en tiniebla, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, mis amados hermanos, vamos allí donde están, cierre sus ojos, vamos a pedirle al Señor para que nos guíe en este tiempo. Vamos a entregarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Amén. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos porque nos da la oportunidad de estar en este lugar. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra debilidad, tú conoces, Señor, nuestro tropiezo, nuestras caídas, nuestras penas y alegrías. Padre, sabemos de que tú viniste a restaurar, viniste a transformar un corazón caído, un corazón enfermo, Señor. Tú eres nuestro sanador y eres nuestro santificador. Ruego para que tu Santo Espíritu, Señor, derrame sobre cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento en la potencia de tu gloria, Señor. Que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, que se haga vida en nosotros, que cada día nosotros podamos entender el llamado, la voluntad y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo cumpla el ministerio aquí en nuestras vidas, para que nosotros podamos también ministrar a otros conforme a tus planes. Gracias, Padre, quedamos en tus manos. Ayúdanos a entender, a ser canales de bendición, a que cada día, Señor, podamos crecer en todo conforme a tus planes. En Cristo Jesús te oro. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces, vemos, amados hermanos, cómo el Señor nos está invitando de una manera que es amplia. Él nos está invitando a esa comunión, porque Él tiene el poder para deshacer y quitar todo lo que hacía o es obstáculo para tener una comunión con Él. Él envió a su Hijo, en la cual se sacrificó. Él murió por nosotros. Y nuestro pecado, por su causa, fue pagado, fue saldado. Él derramó toda su sangre. El perdón de pecado fue por su causa, el justo por los injustos. Nosotros tenemos que mirar, amado hermano, que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, abogado en los cielos. Por eso es que ahora tenemos una comunión en Él. En esta carta de Juan nosotros podemos comprender que no solamente necesitamos saber que tenemos comunión con Él, sino que también en nuestras vidas, en nuestros testimonios, debe reflejarse de que Cristo verdaderamente está en nosotros. No se limita a eso. ¿Cómo sabemos que vivimos y conocemos y hacemos lo que el Señor nos ha presentado? Y es a través del testimonio. Entonces, aquí, este es el mensaje de hoy. Significa que nosotros debemos dar testimonio de lo que hemos conocido, de lo que sabemos. Porque mi testimonio entonces describe a quien yo sigo. Entonces, amados hermanos, si nosotros obedecemos al Señor, eso va a reflejar que hemos sido salvos. Si nosotros cumplimos y conocemos al Señor y le obedecemos, entonces tenemos comunión con Él.
Y ese es el mensaje para nuestras vidas, que nosotros debemos entonces manifestar lo que Él trae para nuestras vidas. Así que vamos a ver esta porción de la palabra en dos partes. Vamos a leer lo que es la primera parte del 3 al 6. La vamos a ver, vamos a estudiar allí, vamos a entender cómo es que nosotros le podemos obedecer. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Aquí vamos a comprender en esta porción del texto que nosotros no obedecemos a Dios para alcanzarlo. O no obedecemos a Dios para, como se dice, obtener la salvación. No, amado hermano. Aquí vamos a entender que Dios nos alcanzó y por eso es que nosotros le obedecemos. Por eso es que nosotros le obedecemos. Aquí Juan está hablando de que hemos sido alcanzados ya por su amor. Y es por eso que nosotros podemos entonces obedecerle. Esto no solamente, amado hermano, podemos saber de que no necesariamente sabemos la verdad. Aquí en el saber, sabemos la verdad de que hemos de repente muerto al pecado, que conocemos la verdad, lo que hizo el Mesías en la cruz, el Salvador, el único que puede salvarnos, aquel el Redentor que derramó su sangre allí. Nosotros tenemos que ver que ciertamente Él murió, resucitó por nosotros, reina. En eso nosotros hemos creído. Eso está bien, amado hermano. Eso está bien. Pero nosotros necesitamos entonces aprender a adorarle, a honrarle solo a Él. Porque nosotros tenemos que entender esta parte. Tenemos que entender que Él siempre está disponible para nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados. Cuando nosotros nos vaciamos a Él. Porque sus misericordias son renovadas en nosotros cada mañana, cada día, para edificarnos, para llenarnos. Nosotros debemos entender y de que se desarrolle su palabra en nuestras vidas, porque eso va a dar testimonio entonces de que conocemos a Cristo. Para empezar, hermanos, veamos una vez más el versículo 3 de esta porción de la palabra. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí tenemos, amados hermanos, encontramos dos palabras diferentes, dos expresiones, dos verbos, saber y conocer. Y Juan utiliza, amado hermano, esto intencionalmente, porque no solamente nosotros debemos entender lo que acabamos de decir ahorita. Sabemos que Él nos salvó, sabemos que somos libres, sabemos que tenemos la gracia, ya lo tenemos, ciertamente es cierto. Pero lo tenemos como un asentamiento mental. Nosotros una información que colectamos. Pero ahora el Señor también nos está diciendo que es necesario también, Juan aquí dice que hemos llegado a conocerle. Que nosotros le conocemos y guardamos su medida. Y esto sabemos que nosotros le conocemos, hemos alcanzado. Esa palabra conocerle no es simplemente ya algo mental, sino que habla de la práctica, de experimentar el amor de Dios. Él aquí nos está diciendo, mira, estás caminando con Cristo, estás caminando con Él, entonces has tenido oportunidad para conocerle. Cuando tienes oportunidad de conocerle, de andar con Él, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a experimentar su amor. Se va a hacer una práctica la vida de Jesús en ti. Y es por eso que nosotros llegamos a andar con Jesús y nuestra vida va a dar testimonio de ello. No es solamente un asentamiento mental, tiene que producirse un cambio. Juan le decía, mira, nosotros no conocemos a Jesucristo solamente porque nos lo nombraron o porque fue anunciado desde el Antiguo Testamento. No, los apóstoles caminaron con Él, estuvieron con Él, experimentaron y vieron sus maravillas, vieron su humanidad también, pero vieron sobre todo su amor. Y es allí donde nos vamos a enfocar, donde el Señor manifiesta el amor hacia los demás. Entonces, se trata de nosotros entender de que debemos ver y mirar la importancia que tiene la palabra en nuestras vidas. Hemos llegado a conocerle, entonces trata de experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. En otras palabras, nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no ha recibido
el amor de Dios. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no ha recibido su gracia, el poder del Espíritu Santo que nos transforma. Imagínense que nosotros tomáramos y saliéramos afuera a cualquiera que nos encontremos, pero no ha tenido una experiencia con el Señor, le decimos, tienes que amar a Dios. ¿Usted cree que tuviese la posibilidad? Por supuesto que no. Nosotros un tiempo no la teníamos. No tenemos la capacidad de que busquemos a Dios por nuestra propia cuenta, mucho menos de cumplir sus mandamientos. Entonces, no se trata de un amor imperativo, sino que se trata de ese amor que experimenta de Él primeramente y se hace vida en ti. Empieza la transformación. Entonces, nosotros aquí Juan está diciendo, podemos obedecer los mandamientos de Dios siempre y cuando hayamos experimentado el amor de Cristo. Es una experiencia personal. Es una práctica en tu vida. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice su palabra. Antes que yo la dijera, su corazón ya lo recitaba, porque así actúa el Espíritu de Dios. El versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan se está dirigiendo aquí a esas iglesias que se reunían en casa. Saben, la iglesia primitiva no tenía un templo donde se reunían así como nosotros. Se reunían en casa. Pero en ese tiempo se estaban colando diferentes enseñanzas. Ya estaban las enseñanzas erradas, donde se enseñaba de que el Señor no encarnó. O estaban diciendo de que posiblemente ellos habían experimentado esa enseñanza de que podían vivir aún si no guardaban los mandamientos, si no lo cumplían. Y entonces ese es algo que Juan le alerta y Juan envía esta carta. Se dirige a los falsos maestros porque estaban sacudiendo la vida del creyente, lo estaban llenando de duda, lo estaban confundiendo y para ellos era perturbador. Lo hacían dudar de tal manera que él utiliza la frase, el que dice. Por eso manifiesta que hay quienes están hablando lo que no dicen la verdad. El que dice, está hablando de ellos, los falsos maestros podían tener comunión con Dios sin guardar los mandamientos de Dios, estaba cayendo en un error. Las vidas que se caracterizan, amados hermanos, por la desobediencia, por llevar la contraria del camino de Dios que ha trazado, por la enseñanza, por las virtudes que Él ha traído a nuestras vidas, sin duda alguna está manifestando que no está con el Señor. Porque el amor de Dios debe actuar en nosotros de una forma y de una manera natural. El que conoce a Dios verdaderamente da testimonio a quien sigue. Para mayor claridad, amados hermanos, permítanme leerle ahora el versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo finaliza? Juan entonces también hace la conexión aquí de nuestra obediencia y el amor. Es interesante. Habla de un amor perfeccionado. Habla de un amor aquel en la cual ha sido maduro. Tiene conocimiento, tiene entendimiento, le ha sido revelado. Y eso es importante para nuestras vidas que llegue. Dios entonces se mostrará cada uno de nosotros y nosotros mostraremos la obediencia hacia Él. Eso nos va a dar a nosotros una seguridad de que estamos en Él. El practicar su palabra. Por eso al final Él concluye y dice, por esto sabemos que estamos en Él. Impulsados a hacer la verdad, a que seamos hacedores de la palabra. Nosotros somos hombres de la Biblia. La palabra es espíritu y el Espíritu de Dios lo hemos recibido.
Y nosotros somos aquellos en la cual la palabra se hace vida en nosotros. Cuando el Señor nos alcanzó y nos hacemos cristianos, hay un cambio en la relación con el pecado. El pecado ciertamente no es eliminado del creyente. Eso sucederá hasta que llegue la gloria del Señor a nuestras vidas, cuando Él venga por nosotros. Eso está bien, pero la relación con el pecado es cambiada. Cuando realmente hemos sido alcanzados por el amor de Dios, entonces nuestra actitud al pecado cambia. Ya el creyente no se deleita en el pecado. Ya el creyente no va a planificar su pecado. Ya el creyente no va a sentir alegría cuando peca. El creyente tiene que experimentar un cambio en su vida. No puede existir un anhelo. No va a disfrutar cuando peca. Al contrario, se va a sentir incómodo, inquieto, porque el pecado en el creyente causa un dolor, angustia, desesperación. Abate el espíritu y el alma del ser, porque ahora ya no solamente estamos solos en el Espíritu, sino que tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pecado, amado hermano, puede entrar en el corazón del creyente y puede estar peleando y batallando por tener un dominio en tu corazón, pero nunca se sentará en tu trono, en el trono que está sentado el Rey, el Espíritu Santo. Siempre ese lugar será el trono que está en tu corazón, en tu ser. Siempre va a ser el centro, la prioridad. Somos impulsados hacia Él. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice estas palabras. ¿Qué pues diremos? Una pregunta que dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo ya había expresado que todos los hombres eran culpables. En el 3:23 dice, por lo tanto, todos pecaron y están destituidos del reino de Dios. Judíos y gentiles, todos están destituidos. Y luego van manifestando del poder y la gracia de Dios depositada cuando Él muere por nosotros. Pero también nos hace una advertencia y es cuando llega en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, 12 dice estas palabras. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 6, 1 y 2, aquí al final. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, vemos entonces que no tiene sentido de que nosotros como creyentes estemos viviendo en el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado y vivimos en el Señor. Si no tenemos nada que ver con el pecado, ¿dónde está la gracia de Dios? Es el que nos mantiene a tener una actitud en contra del pecado. La aborrecemos y la apartamos. Nosotros debemos entender entonces que aquí Pablo no está dando cabida a que en nuestro corazón pueda nosotros decir, no, tenemos la gracia, podemos pecar. Descuida, dale, que el Señor lo perdona todo. No, el Señor a través de Pablo lo dice, de ninguna manera, ni lo pienses. El Espíritu Santo debe causar en ti que debes alejarte y aborrecer el pecado. No podemos volver atrás. Ciertamente vamos a tropezar, hermano. Ciertamente nosotros vamos a pecar de alguna manera. Cometemos errores. Pero eso te da una advertencia de que vamos al Redentor. Tiene las puertas abiertas, los brazos abiertos para que lleguemos y confesemos nuestros pecados. Y Él nos limpia de toda maldad. Porque Él es fiel. Nosotros tenemos que buscar su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus designios. Tenemos que entenderla.
amarla, abrazarla, atesorarla, para que se haga práctica en nuestras vidas. El Salmo 19:8, a partir del 8, le voy a leer hasta el 10, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Gloria a Dios. Pedimos a Dios que nosotros podamos experimentar todo esto y buscar la palabra con anhelo, con pasión, con devoción, con disciplina. Que nosotros podamos abrazar todas estas cosas, porque la obediencia a Dios es el resultado que el amor de Dios está en nosotros. Y eso va a cambiar mi conducta, mi manera de vivir. El versículo 6 del texto que estamos leyendo en 1 Juan 2:6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es maravillosa esta porción de la palabra, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo creo en la palabra, creo en su poder, y entonces significa que a mí nadie me puede mover. Una vez que yo he sido transformado, una vez que el Señor me alcanzó, nadie va a cambiar, porque yo me sumo y estoy sumiso a la dependencia del Señor. Yo entiendo lo que Él hizo por nosotros, su suficiencia en la cruz, que Él lo hizo todo. Cuando permanezco en Cristo, entonces Cristo tiene que ser el fundamento y yo allí me siento seguro. Me siento seguro con lo que hago, dando testimonio lo que Él hizo por nosotros y lo que vimos y lo que enseña. Debemos andar entonces como Él anduvo, porque mi testimonio va a hablar a quién sigo. Va a describir, va a distinguir de quién yo estoy siguiendo. Nosotros ciertamente, amados hermanos, nos vamos a ver atraídos porque vamos a seguir los pasos de Cristo. Esa fuerza nos lo va a dar el Señor. Ese llamado lo hemos recibido, ese amor. En su perfecta obediencia lo hizo Cristo, ciertamente. El sustituto perfecto. Nosotros posiblemente no podemos obedecer como lo hizo Él, en su manera perfecta. Seguramente que no. Porque nosotros, mientras que vivamos en esta carne, las tentaciones, las debilidades, van a estar allí presentes siempre. Pero cuando llega el momento de desesperación, cuando llegan las pruebas, cuando vienen las circunstancias difíciles, hay un momento que nosotros quitamos la mirada del Señor. Bajamos la mirada en nuestra debilidad. Pero en ese momento, recordemos que el Señor siempre fue fiel. Y Él lo hizo por nosotros. Cada vez que nosotros podamos sentir estas presiones o atraídos a desobedecer, Dios nos va a recordar que Él lo obedeció gozosamente. Gozosamente. Él decía al Padre, decía Jesucristo: mi comida es hacer la voluntad del Padre del que me envió. Para nosotros, hacer la voluntad del Señor tiene que ser como el alimento de nosotros cada día. No les voy a preguntar cuántas veces comen al día o cuántos días pueden dejar de comer, pero es allí, amados hermanos, es el alimento para nuestras vidas, para mantenernos ejercitados, conocer la voluntad de Dios para que luego nosotros la podamos hacer vida en cada actuar de nuestras acciones. Cada vez que te sientas atraído o atraída a desobedecer a Dios, recuerda que la cruz de Cristo demostró su gran amor por nosotros. Y de la misma manera como Cristo honró al Padre, nosotros entonces honramos también a nuestro Señor, a nuestro Padre, al Espíritu de Dios. Cada vez que nos sentamos seducidos, atraídos por los placeres de este mundo, lo que te presenta el mundo, recuerda que tenemos un Redentor.
Él dice permanecer. ¿Qué significa permanecer? Tenemos que buscar ese refugio. Tenemos que buscar que Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a dar la fuerza. Él nos ha dado la fuerza aún cuando se presenta la prueba, las tentaciones, para nosotros poder desecharla. Y esto tiene que venir del Espíritu, de ser intencional. Él es el que nos da la fuerza. Tiene que llegar a nuestras vidas de un arrepentimiento genuino, verdadero ante el Señor, y presentarnos ante Él y experimentar el perdón de Dios, y enseguida estarán las puertas abiertas para recibir su amor, recibir la fuerza, y así nosotros entonces manifestar de que Cristo está con nosotros y en nosotros. Nosotros entonces vemos que solamente su gracia, su amor es revelado a través de la comunión con Él también, la constancia. Por los méritos de Cristo, Él nos va a llevar entonces al segundo punto, a este segundo punto que vamos a hablar. Y es que no solamente porque conocemos a Dios es que nosotros le conocemos, sino que ahora porque conocemos a Dios, entonces podemos amar como Dios ama. Es un desafío que tenemos allí para nuestras vidas. Entonces lo vamos a ver en los versículos de 7 al 11. Leo el versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan aquí se está dirigiendo entonces a todos aquellos que han sido amados, así como los que estamos aquí. Ya hemos sido amados por Dios. Han experimentado el amor de Dios. El mandamiento de amar a los demás es del Nuevo y es del Antiguo al mismo tiempo. El Antiguo porque viene del Antiguo Testamento y que también desde un principio, al llegar el Señor, se hizo carne, manifestó también su amor. Fue ejemplo. En Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es nuevo porque Jesús también lo interpretó o le enseñó de una manera totalmente que pueda llegar a nuestra vida. Entonces, desde el principio el Señor manifestó este amor con los que compartía, el cual una vez le preguntaron: ¿y cuál es el grande mandamiento? Se lo preguntó un escriba y responde Jesús en Mateo, en el 22, versículo 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, debemos amar a otros basándonos primeramente en el ejemplo de Jesucristo. Un amor sacrificial, un amor en la cual se entregó por nosotros. Esto es una gran muestra de todo el amor que hizo Cristo por nosotros. Y esto, cuando nosotros lo miramos así, nos mantiene a nosotros como creyentes unidos y nos mantiene fuertes en Cristo. Jesús nos dio una muestra de amor. Del mismo modo nosotros entonces somos ejemplo del amor de Cristo en nuestras vidas, que el amor de Dios nos ha alcanzado. En Hebreo lo dice de esta manera, va un poquito más allá, no solamente amor, pero lo dice así hacia nuestros hermanos. En el 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Amados hermanos, nosotros como creyentes, cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Cada uno de nosotros debemos entender que esta es una prioridad para mi vida personal en Cristo. Tenemos que amar a otros creyentes, a otros hermanos, y ese amor debe permanecer. Es un amor fraternal. En otras palabras, aquí, de la misma manera, los que recibieron esta carta de Hebreo ya estaban amándose unos a otros. No significa que no estaban haciendo nada sobre esto de amarse los unos a los otros. Ya se estaban amando. Pero aquí el escritor de Hebreo les dice:
pónganse al día. ¿Ya ustedes lo estaban haciendo? Bueno, pónganse al día, no desmayen, no dejen de hacerlo, no aflojen, no dejen que se les escape. Retomen si es posible, si hubo alguna confusión. Es el momento de que sigamos adelante y sean restauradas y fortalecidas las relaciones entre hermanos. No te quedes rezagado, amado hermano, en amar a tu hermano. Debes practicarlo porque debes experimentarlo. El amor fraternal en hebreo es una palabra compuesta que tiene dos palabras, que es fileo, que significa tener afecto por, y la otra es adelfo, que significa hermanos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que tener afecto por los hermanos. Es una palabra que con frecuencia vemos en el Nuevo Testamento. Y Pablo la escribe también a los tesalonicenses. Les dijo algo similar. En 1 Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Así que el escritor, una vez más aquí Pablo, de Tesalonicense, dice: ustedes no necesitan que yo les enseñe a amar unos a otros, porque ustedes ya recibieron el amor de Dios. Cuando ustedes aceptaron a Cristo, cuando ustedes se convirtieron a Cristo, recibieron el Espíritu de Dios. Y es por eso que ahora Dios nos da el deseo y la capacidad para amar a otros hermanos, a otros creyentes. Debemos aprender, debemos atrevernos, porque si no tenemos amor por los hermanos, entonces es una señal de peligro para nosotros, que debemos examinar en nuestro corazón. Nosotros necesitamos experimentarlos. En Romanos 12:10 también dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Para honrar a Dios, para honrar a nuestros hermanos, para honrar al Señor, debemos entonces procurar poner a otros hermanos en primer lugar. Debemos hacerlo. Y hablando de todas estas cosas, también Pedro lo dijo y lo manifestó en su primera carta de Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, como el Señor va aclarando cada vez. Vuelvo a leer: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a sus mandamientos, a su ley, a su palabra, mediante el Espíritu, porque solamente a través del Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué pasaje tan maravilloso, qué profundidad tiene. Y es donde nosotros tenemos que buscar: Señor, haznos entender todo esto. La Biblia dice que amarnos unos a otros, nosotros cuando nos unimos, se envía un mensaje al mundo. Se envía un mensaje a la sociedad. Le decimos al mundo que vivimos unidos como iglesia porque es genuina, es auténtica y el amor de Dios nos ha alcanzado. Porque por allí nosotros hemos conocido que somos seguidores de Cristo. Porque el testimonio personal, mi testimonio, entonces describe a quien yo sigo. Pedro habla estas cosas que sin duda alguna para nosotros debe impactar. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mensaje del Señor para nuestras vidas. Seguimos ahora en la carta de Juan y vemos en el versículo 8. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pero las tinieblas van pasando. ¿Qué dice Juan aquí? Está dando la noticia así como cuando
Está pasando el anochecer, llega el amanecer y va llegando la luz. Y cada vez que sale más el sol, las tinieblas retroceden y los colores se van aclarando ante nuestros ojos. Así es como se va extendiendo la verdad de Dios. Jesucristo, al llegar aquí, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Las tinieblas ya no tienen poder porque Él llegó y trajo la luz al mundo, pero nos dijo a nosotros también: ustedes son luz. Dijo: yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo, y se fue disipando toda esa verdad. Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, estamos aquí. Nos ha alcanzado la luz. Nos ha alcanzado la luz. Va pasando la luz verdadera. Nadie podrá detener el avance del reino de Dios. Aunque nosotros veamos estas cosas, que a veces vemos cosas difíciles, el amor de Dios está allí. El amor verdadero de Dios es real. El único amor verdadero que satisface el alma quebrantada, el alma abatida. Un corazón lleno de prejuicios, de maldad. Él llegó para traernos esa luz, esa verdad que transforma nuestras vidas. El reino de Dios sigue avanzando. Aunque podemos tal vez salir aquí, escuchamos malas noticias, rumores de guerra, crisis, diferentes cosas. Amados hermanos, le diré que el Señor ya nos lo ha dicho. Todo tiene su tiempo, pero el reino de Dios sigue creciendo, sigue aumentando, porque Él vino y Él viene pronto por su iglesia. Él va a penetrar y va a hacer historia. Nosotros vamos a quedar sin duda alguna de las maravillas que tiene para nosotros. Ha crecido el reino de los cielos entre nosotros. Las tinieblas son disipadas. El versículo, para ir terminando, del 9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amados hermanos, aquí la palabra aborrecer, aquí en este texto, literalmente cuando lo buscamos significa odiar al hermano. Esto significa que si alguien entonces no le agrada o aborrece a un hermano, el tal entonces no es un creyente. ¿No podemos hacer esa pregunta? Les voy a decir, en este tiempo, como allí estaba escribiendo Juan, a los falsos maestros, estos falsos maestros odiaban a los creyentes. Ellos se reunían en casas, pero ellos no querían el bien para ellos, sino que querían el mal. No lo dejaban avanzar, los llenaban de confusión, murmuraban, sembraban la cizaña, sembraban lo que era malo. Y eso no era para edificación, sino que toda cosa que es contrario a Dios es para destruir. Esto no lo dejaba avanzar. Odiaban a los hijos de Dios. Y es por eso que Juan quiere dejar en claro que cuando amamos a nuestro hermano, nosotros entonces podemos evitar el tropiezo. Cuando amamos, nosotros reflejamos el amor de Dios. Nosotros sabemos y nos van a conocer que hemos conocido al Rey eterno que dio la vida por nosotros. Mi testimonio describe a quién sigo. Obedecer a Cristo es un acto que debe ser consciente, entendido, comprendido, que viene desde la voluntad de Dios primeramente. Y nosotros queremos hacerlo de voluntad propia. Es polutivo, es desde nuestro interior, de las entrañas, dice entrañablemente. Nosotros debemos practicar esa tolerancia, esa longanimidad, esa paciencia con todos nuestros seres queridos, amados, en Cristo. Hay algo que es un vínculo que nos une más, que nos mantiene fuerte, conformado como un cuerpo, como iglesia.
Entonces debe ser consciente e intencional por nuestra vida, porque definitivamente hemos conocido a Cristo y esto nos conduce a una obediencia, a una práctica. Conducidos al amor los unos a los otros, con toda paciencia y longanimidad. La pregunta que debo hacer ahora, terminando ya esta mañana, ¿eres consciente del amor de Cristo? ¿Has meditado profundamente sobre estas cosas? Si solo existieras tú en un momento, ¿conocerías o reconocerías lo que hizo Cristo en la cruz, en el Calvario? Si estamos aquí, son con grandes propósitos. Es porque el amor de Dios nos ha movido ya. Hemos recibido de Él y ahora no solamente conocemos, sino que también hacemos, aprendemos, practicamos. Estamos por entendido que Jesucristo, el Hijo, entonces murió por nuestros pecados, pero cada uno de nosotros debemos entender su sacrificio, toda su sangre, lo que hizo por nosotros. Él encarnó como sustituto para darnos libertad. Y en esa libertad que tenemos es para ser impulsados a cumplir la palabra de Dios. La gracia de Dios nos impulsa a cumplir sus mandamientos. Amados hermanos, amemos a nuestros hermanos. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Oh bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa, tu palabra inerrante, inefable, infalible, tu palabra, Señor, perfecta, tu palabra que es suficiente. Gracias, Padre, porque has dejado allí fundamentos claros para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir tu consejo para ser fortalecidos y llevarlos a la práctica, Señor. Aunque para nosotros podamos pensar que es difícil, tenemos tu gracia, tenemos y hemos recibido tu Espíritu Santo por amor. Padre, pedimos y rogamos, Señor, si hoy en día, Señor, uno de los que están aquí no ha experimentado este amor, sabemos de que tú tienes las puertas abiertas, Señor, para recibirnos. Si tú estás aquí, amada visita, por primera vez y no has experimentado este amor, te invito para que puedas hacer esta oración conmigo y podamos ponernos a cuenta con el Señor como Él nos enseñaba. Di allí en tu corazón, habla con el corazón a Dios. Oh bendito Dios, te doy gracias porque me has traído a este lugar y he podido escuchar tu palabra. Te doy gracias porque me doy cuenta que he caído en la falta y en el pecado, que no sigo tus mandamientos ni tu voluntad. Hoy quiero entregar mi vida a ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero recibir de tu amor. Quiero que tú seas el centro de mi corazón. Sé tú quien se sienta en el trono de mi vida. Te lo pido, oh Dios, para que me guíes, me dé de tu enseñanza y que cada día yo pueda ser transformado a la luz de tu palabra. Padre, estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde está, si tú hiciste esta oración, yo quisiera que levantaras tu mano allí donde está. Quiero orar por ti. La iglesia quiere orar por ti. La iglesia continúa con sus ojos cerrados y sigue orando. Siga orando por cada uno de los que estamos aquí también, para que la palabra se haga realidad en nuestras vidas, sea una práctica. Bendito Dios Padre eterno, gracias Señor por el mensaje que ha traído a nuestro corazón, a nuestras vidas. Palabra que redarguye, que instruye, palabra que transforma, que cambia, Señor.
Padre, te pido en el nombre de Jesús para que tú, oh Dios, nosotros podemos adquirir sabiduría, entendimiento de todas estas cosas, Señor, que estás hablando en nuestras vidas, y que nosotros pongamos en práctica, porque necesitamos que tu amor sea manifestado en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, ser fortalecidos y nosotros andar como tú estuviste aquí entre nosotros. Que seamos imitadores de ti, Señor. Padre, ayúdanos a que en la suficiencia de tu palabra nosotros podamos descansar. Tú eres nuestro dador, nuestro ayudador, nuestro redentor. Tú eres aquel, Señor, que da vida y da sentido a cada propósito que has encomendado para nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti para que cada día podamos practicar tu santa palabra y se haga manifestado tu amor. Y que nosotros podamos anunciar al mundo de que tú estás en nosotros. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te oro. Amén y amén.